Levanta en esta mañana tus manos al cielo. Adora a este Dios. Adora al Dios Todopoderoso. Proclama su grandeza, su señorío, su gobierno sobre ti y sobre los tuyos. Bendícelo, exáltalo en esta mañana. Y como consecuencia de esto, Él te lleve de menos a más. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 16. La palabra de Dios dice así: Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, ahí mismo, en esta misma ciudad, sí, en Filipos, de la provincia de Macedonia, es claro que Pablo seguía predicando la palabra y aparece en escena una esclava que tenía espíritu de adivinación. Y esta mujer gritaba a todo el mundo que Pablo era siervo del Dios Altísimo, que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas eran siervos del Dios Altísimo. Sí, claro que hay una verdad en esto, pero ¿qué envuelve esta verdad? Esta verdad pretende confundir a la gente, pretende el demonio que las palabras de Pablo sean validadas o validen el trabajo demoníaco que esta mujer hace. Esta mujer, dice la Biblia, tenía un espíritu de adivinación, y cuando hace esta referencia no se refiere a un espíritu de parte de Dios, se refiere a un espíritu inmundo, a un espíritu demoníaco que la tenía poseída. Claro, y la hacía ver y predecir el futuro muchas veces. Claro, su amo obtenía grandes ganancias de esto. ¿Sabe? Quiero contarle. Estuve en La Habana, Cuba. Y en medio del recorrido turístico llegamos a una catedral donde diagonal a la catedral, cerca de la catedral, en el mismo parque, estaba una señora viendo la suerte. Si mal no recuerdo, la estaba viendo con un tabaco. Sí, tenía unas uñas alargadas y una vestimenta, bueno, propia como para llamar la atención, como si fuera
una bruja y más allá que bruja como si fuera alguien que te desarrolla de una u otra manera intimidad con el ocultismo. Sí, al lado mío estaban unas hermanas en la fe, pero también habían otras que no lo eran. Bueno, la curiosidad llamó la atención de algunos. Y yo les dije, las que son de mi iglesia, que no se les ocurra acercarse a esta señora. Bueno, la única que pertenece a nuestra congregación es mi esposa y las demás son de la fe. A una de ellas la bauticé también yo, pero son de la fe, no se congregan con nosotros, pero son de la fe y pertenecen a la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué le cuento esto? Una señora que iba con nosotros se incomodó y ¿por qué no podemos acercarnos? Se le aclaró, no, me refiero a los que son de la congregación nuestra. Sí, ¿por qué no? Porque Dios lo prohíbe. Dios prohíbe estas cosas. El libro de Deuteronomios, en el capítulo 18, versículo 10 al 12 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Sabes? Yo voy a ser muy claro contigo. Los demás pueden hacer esto las veces que quieran. Los que no son de Dios pueden vivir todo el día donde la señora que le ve la suerte. Pueden asistir cuantas veces le dé la gana donde el espiritista, donde el medium. Aquel que invoca a los muertos y supuestamente los hace venir. Falacias, mentiras del demonio. Los muertos no vienen desde su lugar donde están. Sí, no lo digo yo, lo dijo Jesús. En la parábola de Lázaro y el rico se la recomiendo. Aún el rico en el tormento le dice a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya y predique. Ay, pues, Abraham le dijo, no es posible. Ellos ni siquiera van a creer aunque alguien resucite. Sí. Los muertos, dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, en el libro de Proverbios, todos duermen. Y bueno, sin lugar a dudas, dice Daniel, unos serán despertados para gloria y otros para condenación eterna. Óigalo bien. Pero los muertos no pueden venir. Así que no creas a los medios, no creas a los espiritistas. No creas a aquellos que invocan al tal Gregorio Hernández. No es Gregorio Hernández el que opera, sí opera. Desde luego porque Satanás tiene poder para engañar, para destruir y para matar. Es un demonio, un espíritu demoníaco el que viene y hace esas cirugías. Satanás tiene poder de hacer milagros. Tiene poder de engañar. Así que no creas a los adivinos. No practiques la adivinación, no practiques la hechicería. No vayas a los medium. Si tú eres cristiano, no hagas eso. Los demás pueden ir. Ellos están en lo que es de ellos. Ellos están en su propia condenación. Pero si tú estás en el camino de la salvación, no tienes por qué salirte de la senda. No tienes por qué apartarte del camino. Porque si te apartas, te aseguro que no te irá bien. Te aseguro que te será por afrenta
te será por burla. Porque es claro que Dios dice que los que practican estas cosas no son de Dios. Bueno, el apóstol Pablo, este mismo apóstol, le escribe a la iglesia de Corintios que era muy dada a la hechicería. Y le dice, entre otras cosas, en 1 Corintios capítulo 6, 9 hasta el 11, que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Los brujos no heredarán el reino de los cielos. Los adivinos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los que se dejan usar o caen en los lazos de espíritu de engaño, de mentira, no heredarán el reino de los cielos. Y le dice a la iglesia de Corinto, pero esto eran ustedes en el pasado, ahora ya no son así. Puede que en otro tiempo usted practicara la adivinación, la brujería, la hechicería, el encantamiento. Puede que usted haya visitado en otro tiempo a un medium. Pero cuando usted se convirtió a Cristo ya no puede volver a eso. Por eso la misma Biblia dice que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ustedes son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora tienen una nueva vida y tienen que comportarse diferente a la forma como vivían antes. Yo no sé si está entendiendo. Pero hay aquí una palabra donde Pablo reprende al espíritu de adivinación. Sí, lo echa fuera. Bueno, reenvío la palabra reprender, no la comparto. Pablo le ordena en el nombre de Jesús al espíritu inmundo que salga. Bueno, esto resalta la autoridad espiritual que hay en cada creyente en Jesús. La mayoría no la usan porque no saben el poder que tenemos. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre es totalmente poderoso. Sí, por eso Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas que las que él hizo. Por eso la palabra dice también que para al que cree todo le es posible. Pablo le ordenó al espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo que dejara a esta mujer y el espíritu inmundo le dejó de manera inmediata. Sí, y la mujer, la esclava, dejó de dar ganancias a sus amos porque ya no podía adivinar. Así de sencillo. Bueno, qué maravilloso esto. Porque aquí vemos que aún para aquellos que han practicado la hechicería, la brujería, aquellos que han caído en drogas, en alcoholismo, aquellos que han sido espiritistas o que han practicado el espiritismo, aquellos que han acudido a que les adivinen la suerte y todas estas cosas que Dios prohíbe, si se convierten a Jesús, si se vuelven al Señor de todo corazón, Él les perdona, Él les sana y les restaura. Esta mujer fue libre, fue sanada y la verdad ella se convirtió a Cristo y esto afectó grandemente a su amo, quien se rehusó a creer en Jesús, porque hay gente que ama más el dinero. Óigalo bien, hay gente que desarrolla tanto amor por el dinero que no les importa perder la salvación. No les importa extraviarse del camino y no les importa si hay salvación o no, si hay vida eterna o no, si hay resurrección o no, si Cristo viene por segunda vez o no viene. No les importa. Lo que les importa es el ahora, el dinero. Y esta es la característica de este hombre. Muchas personas, el amo de esta mujer, muchas personas hay así como este hombre. Óigalo bien, que no les importa sino el dinero. Jesús criticó a los escribas y a los fariseos por esto. Criticó al joven rico también por esto. Porque amaron más el dinero que a Dios. Qué tristeza esto. Sí, Pablo obró una liberación y podemos decir una sanidad. Y por causa de esta liberación, de expulsar un demonio y de sanar a esta mujer, Pablo y su equipo fueron llevados a juicio. Sí, los maltrataron,
Les dieron látigo con vara, dice la palabra, y los echaron en la cárcel. Qué tremendo esto, ¿no? Hicieron una gran obra. ¿Y cómo la gente los trata? ¿Sabe? Ellos no tienen que entender las cosas del Espíritu. Pero tú y yo sí tenemos que entender las cosas del Espíritu. Haz la obra del Señor, sin importar el precio que te toque pagar. Haz la obra sin esperar que Dios te dé dinero, sin esperar que Dios te dé cosas materiales. Haz la obra como quien realmente ama al Señor y sirve al Dios Todopoderoso, sin importar las consecuencias que vengan hacia ti por hacer la obra, por servir a Cristo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.